Hola amigos, ¿qué tal? Mi nombre es Giovanni Chumacero. Este es el nuevo video de la serie de los países que más me asombran a mí como peruano. Ya he hablado de Chile, he hablado de Argentina, ahora toca de Ecuador. Es un país que me gusta mucho, pues yo lo conozco dos ciudades de Ecuador, una ciudad fronteriza que se llama Macará, y la otra se llama Loja. Es una ciudad muy hermosa, muy ordenada, organizada. Me sorprendió mucho el transporte público de Loja, muy superior a mi ciudad, que es Piura. Bueno, para empezar, la primera cosa que me sorprende del Ecuador es que en Ecuador pasa la línea ecuatorial, esa línea que divide al hemisferio norte con el hemisferio sur, y esta línea pasa sobre Quito, que es la capital del Ecuador. Y algo que mucho me sorprende es que puedes estar de un lado en el hemisferio norte y das un paso y estás en el hemisferio sur. La segunda cosa que a mí me fascina del Ecuador es que tiene dos atractivos turísticos ecológicos muy importantes. Uno de ellos son las Islas Galápagos, que son unas islas bellísimas, que están en el Océano Pacífico. Tienen mucha variedad de fauna en especies marinas, en aves, en reptiles. Son islas muy hermosas y muy visitadas por los turistas. Además, las Islas Galápagos inspiraron a Charles Darwin a hacer su libro de la teoría de las especies. Es algo sorprendente, sirve mucho para que los estudiantes de ecología vayan a estudiar allá. La otra parte es el Amazonas, ya que Ecuador es un país amazónico, tiene mucha Amazonía y es muy bonito ya que lo hace un país muy verde. Es más, su lema del Ecuador es Ecuador ama la vida, y es algo que me sorprende a mí muchísimo, y me alegra de Ecuador eso. La tercera cosa que me sorprende a mí como peruano del Ecuador es su historia, y muy hermosa de estudiarla. Por ejemplo, Ecuador tuvo una etapa pre-inca donde existían muchas culturas, entre ellas la cultura quiteña. Luego llegó la etapa inca, cuando los incas, que estaban en el sur de Ecuador, llegaron hasta Quito y se encontraron con la cultura quiteña, cultura de Quito. Entonces hubo un enfrentamiento, hubo guerra, batallas. Entonces, para evitar más enfrentamientos, una princesa de Quito sedució y enamoró al inca que peleaba con los quiteños, ¿verdad? Entonces, de ese fruto de amor nació Atahualpa, que todo el mundo lo conocemos, tanto peruanos como ecuatorianos. El Estadio Nacional de Quito, donde juega la selección, se llama Atahualpa de Quito. Pero ¿qué hizo Atahualpa? Atahualpa quería ser heredero al trono del imperio. A la vez, su medio hermano Huáscar también quería ser el heredero. Esto conllevó a una guerra civil en el imperio, en el norte con Atahualpa y en el sur con Huáscar. Y justamente en ese momento que se ocurría la guerra, llegaron los españoles y nos encontraron peleando. Es así que fue más fácil para los españoles conquistar al imperio inca. Ya de ahí todos conocemos la historia cuando Atahualpa quiso entregar oro a los españoles, pero igual lo mataron. Y es así cuando los españoles dividieron el imperio y bueno, pues ahí empieza algo que ya todos conocemos, ¿no? La época colonial, la época virreinal de los españoles, donde Ecuador o parte de Ecuador formaba parte del virreinato de Nueva Granada y la parte peruana pues formaba parte del virreinato del Perú. Y es así como Ecuador fue adquiriendo las costumbres de Colombia, de Venezuela y parte del Caribe, mientras que el Perú seguía llevando las costumbres incas, las costumbres criollas y peruanas. Luego de eso llega la etapa de la República, cuando Ecuador logra su independencia y se une a la Gran Colombia. Junto a Venezuela, Panamá y Colombia forman un gran país, pero por desacuerdos se llegó a disolver la Gran Colombia y Ecuador formó su propio país. Después de eso hubo disputas territoriales con el Perú, ya que Ecuador decía que el río Amazonas le pertenecía. Hay libros que muestran a Ecuador con dos océanos, el Océano Pacífico y el Océano Atlántico, y el río Amazonas formaba parte del Ecuador, pero por mala administración Ecuador poco a poco fue perdiendo territorio hasta quedar a lo que es hoy día un país no tan grande, pero igual muy hermoso. Yo me pregunto, yo creo que el río Amazonas, las plantas, los animales que viven ahí, no les importan de qué país son. Yo creo que las fronteras fueron impuestas por los españoles, no por nosotros. El pueblo latinoamericano fue administrado por España. Ellos pusieron las fronteras, nos dividieron, nos separaron. No tenemos la culpa nosotros
de la división de nuestros países. Mi sueño es que algún día Latinoamérica se una y que las fronteras desaparezcan y así todo sea de nosotros, tanto el mar, el Amazonas, las islas, todo lo que conlleva Latinoamérica, toda esa riqueza sea de nosotros mismos, de los latinoamericanos. La cuarta cosa que me sorprende a mí de Ecuador es que comparte con el Perú, con Bolivia, con parte de Argentina y parte de Chile una lengua que es la lengua del quechua. Es una lengua indígena heredera de la cultura inca que aún sobrevive en el Ecuador. Es algo que nos orgullece como latinoamericanos, como el antiguo imperio inca. Gracias por mantener ese legado histórico en Ecuador, la lengua nativa. Además que es una lengua oficial en el Ecuador. Me gusta mucho eso. Otra cosa que me sorprende a mí de Ecuador que yo desconocía es que en Año Nuevo queman muñecos al igual que el Perú. En Perú, en el Año Nuevo, quemamos un muñeco en representación al año viejo. Lo quemamos porque ya queremos que se vaya el año. Todos los problemas, todo lo malo que nos pasó, lo quemamos para no cargar con ese peso en el año que viene. Esto al igual pasa en el Ecuador, pero se llaman monigotes. Yo no sabía de eso, lo descubrí recién hace poco y me sorprendió a mí, ¿no?, que lleven esa costumbre, y creo que también muchos países de Latinoamérica hacen lo mismo. Es algo sorprendente. Otra cosa que me sorprende a mí también de Ecuador es la gastronomía. Es una gastronomía muy variada, muy rica, y también hay cosas que es igual al Perú. También, por ejemplo, en Ecuador, en la sierra de Ecuador, hacen el cuy asado. También en la selva de Ecuador cocinan unos gusanos. En Ecuador se llaman gusano de chanta, mientras que en el Perú se llama el suri. No sé si son los mismos o diferentes, pero es algo que es muy parecido al Perú. Me agrada. Hasta el ave nacional del Ecuador es el cóndor, una ave que también está en el Perú, en Argentina, en Bolivia, en Chile. Es algo fabuloso que compartamos esto con el Ecuador. La séptima cosa que me sorprende de Ecuador es que tiene 5 regiones geográficas: costa, sierra, selva, mar y las Islas Galápagos. No sabía eso, me sorprende a mí. La octava cosa que me sorprende de Ecuador es que hace poco murió una tortuga de más de 100 años que era única en su especie, que se llamaba George, algo que me puso muy triste a mí cuando supe la noticia, y que habrá sido muy difícil vivir mucho tiempo ser único en la especie sin tener una hembra con quien aparearse y tener hijitos. La novena cosa que me sorprende de Ecuador es el fútbol de Ecuador en este siglo, que ha sido muy fabuloso para Ecuador. Ha ido 3 mundiales: Corea-Japón 2002, Alemania 2006 y Brasil 2014. Además, el club LDU de Quito ha ganado una Copa Libertadores en el 2008 y una Copa Sudamericana en el 2009. Ganó 2 copas seguidas, pero no pudo ir al Mundial en el 2010. Pero igual, el fútbol de Ecuador me sorprende mucho, pero ojalá que no le vaya tan bien cuando juegue Perú con Ecuador en agosto. Un abrazo ecuatoriano. La décima cosa que me sorprende de Ecuador es que la economía de Ecuador depende del petróleo. Es un país con mucho petróleo y el petróleo es muy barato. Tienen un gran país, amigos ecuatorianos. Un saludo de un peruano. Los quiero mucho. Conozco su país. Los voy a ir a visitar otra vez. Espero que me reciban muy bien. Y saludos. El próximo video será de México. México, cabrones. México. Saludos.